Buenos días, profesor y compañeros. El tema de nuestro proyecto es optimización de la ubicación de un punto de acceso Wi-Fi mediante el cálculo diferencial aplicado a las telecomunicaciones. Actualmente la red inalámbrica forma parte de nuestra vida diaria. La utilizamos en nuestros hogares, instituciones educativas, oficinas, hospitales y empresas. Sin embargo, uno de los problemas más frecuentes es que la señal de Wi-Fi no llega con la misma intensidad a todos los lugares. Esto provoca conexiones lentas, interrupciones del servicio y zonas donde prácticamente no existe la cobertura. El problema puede deberse a varios factores, como la distancia entre el usuario y el router, la presencia de paredes, muebles u otros obstáculos, además de interferencias producidas por dispositivos electrónicos cercanos. Nuestro proyecto busca resolver este problema utilizando herramientas matemáticas en lugar de colocar un router por intuición o por prueba y error. Utilizamos cálculo diferencial para determinar cuál es la posición óptima que permite ofrecer la mayor cobertura posible y reducir la pérdida de señal. El objetivo principal fue desarrollar un modelo matemático capaz de presentar el comportamiento de la señal de Wi-Fi y utilizando las derivadas para encontrar el punto de la pérdida donde sea mínima. Este trabajo demuestra que las matemáticas no solo sirven para resolver ejercicios en el aula y telecomunicaciones. Gracias al cálculo diferencial, es posible optimizar recursos, mejorar el rendimiento de una red y ofrecer un mejor servicio a los usuarios. Ahora explicaré los fundamentos teóricos utilizados en este proyecto. Primero debemos comprender qué significa optimizar. La optimización consiste en encontrar la mejor solución posible para un problema determinado. En este caso, buscamos el lugar donde el router puede distribuir la señal de la manera más eficiente. Para lograrlo, utilizamos el cálculo diferencial, una rama de las matemáticas que estudia el cambio de las funciones mediante las derivadas. La primera derivada nos permite conocer cómo cambia una función en cada punto y localizar los llamados puntos críticos, que son los lugares donde una función puede alcanzar un máximo o un mínimo. Posteriormente, se utiliza la segunda derivada para comprobar el comportamiento de esos puntos críticos. Si la segunda derivada es positiva, significa que existe un mínimo. Si es negativa, existe un máximo. En nuestro proyecto nos interesa encontrar un mínimo, porque representa la menor pérdida posible de la señal. También se planteó una función matemática que relaciona la posición del router con la pérdida de intensidad de la señal. Esta función considera que mientras aumenta la distancia entre el punto de acceso y los usuarios, la intensidad disminuye progresivamente. Gracias a este modelo matemático, fue posible representar un problema real mediante ecuaciones y posteriormente resolviendo utilizando las herramientas de cálculo diferencial. Este procedimiento es ampliamente utilizado en distintas áreas de ingeniería, como las telecomunicaciones, electricidad, mecánica e informática, ya que permite diseñar sistemas más eficientes. Para comprobar que el modelo matemático era correcto, se utilizó MATLAB como herramienta de simulación. En la simulación se representó un pasillo de 10 metros de longitud y se evaluó el comportamiento de la función para diferentes posiciones del router. Los resultados obtenidos mediante MATLAB coincidieron con los cálculos que se realizaron manualmente y se comprobó que la ubicación óptima del punto de acceso Wi-Fi es a los 5 metros, es decir, exactamente en el centro del pasillo. En esa posición, la pérdida de señal alcanza su valor mínimo y la cobertura se distribuye de forma equilibrada hacia ambos extremos. Esto demuestra que el modelo matemático planteado es correcto y que las derivadas permiten resolver problemas relacionados con la distribución de las redes inalámbricas. Como conclusión, podemos afirmar que el cálculo diferencial que se constituye una herramienta fundamental para la ingeniería moderna. Su aplicación permite optimizar sistemas, reducir costos, mejorar la eficiencia y tomar decisiones basadas en los modelos matemáticos. En caso de las telecomunicaciones, ayuda a determinar la mejor ubicación de los puntos de acceso Wi-Fi, mejorando la calidad del servicio y ofreciendo una conexión más estable para todos los usuarios. Buenos días, profesor. Nuestro proyecto consiste en optimizar la ubicación de un punto de acceso Wi-Fi a lo largo de un pasillo de 10 metros utilizando cálculo diferencial y teoría de optimización, máximos y mínimos. El modelo matemático y la derivada
que decidimos plantear es una función de pérdida de trayectoria, P de x, que suma la atenuación de los extremos. Para encontrar el punto ideal, aplicamos la regla de la derivada y la igualamos a cero para hallar los puntos críticos, buscando minimizar la pérdida de la señal. Al llevar esto a MATLAB, obtenemos esta curva en forma de cuenco y como pueden ver, en los extremos de 0 a 10 metros la pérdida de la señal se dispara hacia arriba. Se dispara hacia arriba porque el router estaría muy lejos de uno de los lados. Sin embargo, la curva desciende hasta un mínimo absoluto exacto en el centro, que es de 5 metros. Este sería con un valor de atenuación de 1.6. Todo esto nos demuestra que matemáticamente y de forma visual que la ubicación perfecta para instalar un router y la mejor forma de garantizar la menor pérdida de señal máxima y eficiencia en el pasillo es justo en la mitad, tal como lo validamos con las derivadas. Ahora explicaré el ejercicio matemático desarrollado en el proyecto. En primer lugar, se definió que la función matemática que representa la pérdida total de la señal de Wi-Fi dependiendo de la posición donde se ubique el router. Una vez obtenida la función, se aplican las reglas de derivación para calcular su primera derivada. Después se igualó la derivada a cero. Esto se hace porque los máximos y mínimos de una función siempre se encuentran en los puntos donde la pendiente es igual a cero. Posteriormente se realizaron todos los despejes algebraicos correspondientes para obtener el valor de la variable x, que representa la posición del router dentro del pasillo. Durante este proceso se simplificaron las expresiones matemáticas y se aplicó la raíz cúbica hasta obtener la ecuación final. Luego se sustituyeron los datos del problema para calcular el resultado numérico y finalmente se utilizó la segunda derivada para verificar que el punto encontrado realmente corresponda a un mínimo. Esto significa que la pérdida total de señal es la menor posible y, por lo tanto, el router se encuentra ubicado en la posición más eficiente. Este procedimiento demuestra que mediante el cálculo diferencial podemos resolver problemas reales sin necesidad de realizar múltiples pruebas experimentales. Esta de aquí es el planteamiento de la función. Esta de aquí es la fórmula del planteamiento de la función y es la función de la pérdida de señal según la distancia de x a cada extremo del pasillo. La siguiente fórmula que tenemos es la de acá, es esta de aquí, y esta de aquí es para la derivación. Se aplica la regla de la potencia y de la cadena para hallar la tasa de cambio de la pérdida. Lo siguiente que hacemos es el punto crítico, o sea, igualarlo a cero. Se iguala la derivada a cero y se simplifica para despejar la posición de x. La solución de despeje, que es al igualar las bases cúbicas, despejamos x y obtenemos que el punto óptimo está a 5 metros, que es lo que está aquí. Ahora ve la verificación del mínimo. Para la verificación del mínimo tenemos la siguiente fórmula que es la de aquí y al ser la segunda derivada positiva se confirma. Esperamos que este trabajo haya permitido comprender cómo una herramienta matemática puede convertirse en una solución práctica para problemas cotidianos relacionada con las telecomunicaciones. Muchas gracias por su atención.